¿Qué tal? Muy buenas. Vamos a hablar de filosofía de vez en cuando en Periodista Digital. Dejamos la actualidad y nos instalamos en las cumbres del pensamiento y tenemos el honor de tener con nosotros a Santiago Navajas, que es profesor universitario de la Universidad de Granada, ensayista y autor de este libro, El hombre tecnológico y el síndrome Blade Runner, una reflexión sobre la tecnología, la democracia y el capitalismo. ¿Qué tal, Santiago? Bienvenido. Muchísimas gracias, Un Luis. placer. Bueno, Santiago, con toda la ironía, muy decepcionado porque yo esperaba una letanía pesimista, esperaba que nos dijeras, como hacen los filósofos habitualmente, que se viene el apocalipsis, que vivimos en la peor de las sociedades posibles y que la tecnología va a acabar con nosotros. Y tu mensaje es radicalmente el opuesto. Es decir, tú nos dices que no hay que llevarse las manos a la cabeza, que el apocalipsis no está a la vuelta de la esquina y que la tecnología está aquí para ayudarnos. Comento precisamente en el libro algunos de esos momentos en los que efectivamente a lo largo de la historia los filósofos y los intelectuales han sido muy apocalípticos, ¿no? Y siempre han visto ante la última innovación tecnológica o ante la última mutación del capitalismo el apocalipsis, como tú dices, ¿no? El fin de los tiempos. Sin embargo, hemos sobrevivido a todo eso apocalipsis y de hecho hemos ido consiguiendo ir hacia una etapa de desarrollo tanto tecnológico, como económico, como político, como ético, cada vez mayor. Entonces, en ese sentido, como tú mismo dices, efectivamente soy optimista, aunque de un optimismo crítico. Es decir, yo tampoco considero que la tecnología nos va a salvar por sí sola, no caigo en ese fetichismo tecnológico de introducir las innovaciones como la panacea que lo vaya a salvar todo. Y lo que trato de poner en el libro en valor es efectivamente cuáles serían las condiciones que son necesarias para que la tecnología no nos conduzca a ese apocalipsis que algunos ven tanto en las películas como en la filosofía. Y esas condiciones yo creo que son dos. Es decir, yo creo que la tecnología necesita un sustrato cultural y ese sustrato cultural se basa en dos pivotes fundamentalmente. Desde el punto de vista de la economía, en el mercado capitalista, en la economía capitalista, con lo cual también en ese sentido, como tú mismo apuntas, estoy un poco a la contracorriente del pensamiento intelectual típico que es muy anticapitalista, y el otro gran pivote sería el pivote político. Si la economía de mercado la complementamos con el otro pivote que te comentaba, que es la democracia constitucional. Entonces yo creo que tanto el liberalismo en sus dos vertientes, la economía como la política, son esas salvaguardas frente a cualquier especie de disrupción de lo tecnológico que nos llevase a un infierno, ¿no? Como muchas veces las distopías cinematográficas en las que me baso en la película, de ahí lo del síndrome de Blade Runner, nos anuncian. Santiago siempre, desde los años 60, ya con ese libro de Adorno y Horkheimer, de la dialéctica de la ilustración, que seguramente si hay jóvenes estudiantes de filosofía o de comunicación o de periodismo habrán tenido que pasar por sus páginas, el pesimismo ha estado siempre ahí en la filosofía, en el pensamiento. Sigue habiendo dos corrientes. Tú citas autores que son muy críticos con la ilustración, muy críticos con la modernidad, y autores que dejan un sabor muy amargo. Entre ellos, por ejemplo, podemos hablar de Steiner, podemos hablar de Pinker o también el mismo Vargas Llosa, ¿no? Sí, efectivamente. A Vargas Llosa lo cito en el libro, yo que soy un gran admirador de Vargas Llosa, tanto como Es que llama la novelista atención, como ensayador. chirría un poco, ¿no? Sí, Esa visión sí, sí. tan estereotipada de la cultura, del espectáculo, siguiendo el rastro de Guy Debord, ¿no? Exactamente. En aquel libro tan mítico que es La Sociedad del Espectáculo, pero llama la atención un Vargas Llosa tan, en ese sentido, tan tópico, ¿no? Y tan conservador, porque cuando él establece, por ejemplo, en el mundo del cine, ¿no? Que él dice que no hay cineastas como en el pasado, ¿no? Y cita, por ejemplo, que no se puede contraponer a un Woody Allen en la actualidad con un Bergman en el pasado. Entonces yo en el libro le critico eso porque precisamente cuando Ingmar Bergman hacía sus películas, gran parte de los críticos, por así decir, más ilustrados, lo criticaban duramente y decían que realmente era un cine que no tenía que ver con el cine del pasado. Es decir, que muchas veces existe lo que yo llamo en el libro el síndrome de la mujer de Lot, ¿no? Esa idea de que uno trata de mirar hacia el pasado para condenar el presente, pero cuando mira hacia el pasado lo que hace es como la mujer de Lot, que te convierte en estatuas de sal. Entonces es un poco lo que le pasa a Vargas Llosa, que cuando echa la vista atrás para criticar el presente, yo creo que en ese caso lo que hace es que dimite de una de las tareas del intelectual, que es ver
en el presente cuáles son los productos culturales que más merecen la pena, en vez de hacer esa especie de ensoñamiento de una edad de oro mítica que se ha producido en el pasado. Que nunca Yo en ese existió. aspecto también hablo de la dialéctica de la ilustración, no como el Jorge Jaime y Adorno para criticarla, sino precisamente para reivindicarla por un lado, porque este libro se basa tanto en 2 conferencias filosóficas como en 2 películas. Las 2 conferencias filosóficas fueron las de Ortega y Gasset en los años 30 y la de Martin Heidegger en los años 50 sobre la técnica. Ahí es donde se contrapone, y hay un capítulo que le dedico tanto a esa contraposición de puntos de vista sobre la técnica que tenían Ortega y Heidegger. Heidegger para condenarla absolutamente, porque decía que la tecnología era un poco el síntoma de una época, la actual, que estaba completamente condenada por el materialismo y la superficialidad, que eso es lo que le llevó paradójicamente a apoyar el nazismo. Curioso que sea un nazi el que se queje de la técnica. Porque él precisamente veía en el nazismo como una especie de vuelta hacia un pasado anterior a Platón y a la filosofía metafísica que él condenaba. Yo, por el contrario, considero que efectivamente estamos pasando una nueva época de la filosofía en la que hemos sobrepasado el mundo que reivindicaban los griegos, que era un poco entroncado con la naturaleza. Luego vino la época medieval, que estaba entroncado en la idea de Dios, y por último en la modernidad, con la gran figura del yo, a partir de la cual Descartes y Kant construyen una nueva filosofía. Yo creo que ahora estamos viviendo una época que es verdad que es muy peligrosa, porque el yo de la modernidad se ha convertido a sí mismo en una especie de Dios, también es verdad que gracias a la tecnología, y está a punto de cambiar el mundo. Por tanto, considero que, por una parte, entiendo a todos esos críticos de la modernidad o de la ultramodernidad en la que estamos viviendo, porque estamos viviendo el peligro, pero esa respuesta al peligro no puede ser, como dice Heidegger, una vuelta hacia el pasado, sino como advertía Ortega y Gasset, que es, como te comentaba también antes, hacia un optimismo crítico, ¿no? Que se base tanto en el capitalismo como en la democracia liberal para intentar guiar hacia la tecnología y convertirla en un humanismo, absolutamente. Porque en los años 80 yo asistí al estreno de Blade Runner. Yo era un adolescente en aquella época y Blade Runner me fascinó, en contra de la mayor parte de los críticos que fueron feroces, ¿no? Feroces contra ellos. Yo, sin embargo, era un adolescente y Blade Runner me fascinó. Película de Ridley Scott, para el que no lo haya visto. También en esa misma época, no fue su estreno, claro, pero en esa misma época también vi 2001, la película de Stanley Kubrick del año 69, en la que precisamente estaba un poco tanto Blade Runner como 2001 configuró en esos años 80 mi visión del futuro, ¿no? Que iba a pasar en 2001, que es, digamos, un poco lo que planteaba Stanley Kubrick en su película, y lo que iba a pasar en el 2019, que es cuando Blade Runner planteó la situación de Los Ángeles. Cuando yo veía estas películas, tanto 2001 como Blade Runner, me las vendían como una distopía, ¿no? Como una especie de infierno hacia el que nos dirigía la tecnología. Y sin embargo, a mí me parecían que lo que estaban planteando era un futuro maravilloso, en cierto sentido. ¿En el caso de Kubrick también? También en el caso de Kubrick. No por la solución de Kubrick, sino un poco... había un poco que hacer una interpretación diferente, incluso a la de los propios autores. Es verdad que quizá en la intención de Kubrick, como en la intención de Ridley Scott, estaba esa especie de advertencia ante lo que se nos venía. Pero yo en la crisis que ambos nos profetizaban, yo más bien que veía un peligro, veía una oportunidad de futuro, ¿no? Entonces, una de las cosas, y de ahí el título del libro, ¿no? El síndrome de Blade Runner, porque yo cuando veía esa película yo quería ser un replicante, ¿no? Y en cierta forma yo lo que me planteaba es que el futuro de la humanidad, y eso es un poco lo que se nos está llegando, es que el futuro de la humanidad pasa precisamente por una mutación de la especie humana para convertirse vía cyborgs, vía robots, vía distintas tecnologías en algo diferente a lo que hemos sido. Pues fíjate una cosa, es un libro muy actual porque noticia de estos días, creo que fue en Japón, un hombre deja a su mujer para irse con una muñeca hinchable, pero es que son tan perfectas que parecen replicantes, como la que se enamora de la que se enamora Harrison Ford en Blade Runner, ¿no? Exacto. Y al mismo tiempo los que compran el coche eléctrico, el de Tesla, lo ponen en el piloto automático, se ponen a ver una película y se estrellan por ahí, ¿no? Y con lo cual ya enseguida aparecen los antitecnológicos a decir, este no es el camino, la tecnología nos lleva a eso, a empotrarnos contra un muro por poner el piloto automático. Sí, y muchas tecnologías que incluso lo de la muñeca robótica, que también se planteaba en Blade Runner y en el origen del cine, por ejemplo, una de las grandes películas que yo también menciono es Metrópolis, de Fritz Lang, donde precisamente toda la transformación de la sociedad se plantea a través de una robota, por así decir, que es María, ¿no? Que es precisamente la que salva a la humanidad llevándola a un más allá humanístico. Y en ese sentido, la filosofía que hoy más está, por así decir, pensando el futuro es lo que se conoce como el transhumanismo, que llevan a cabo ciertos filósofos de Oxford como Nick Bostrom, y lo que se están planteando precisamente es eso, ¿no? Hacia lo que nos conduce
una nueva concepción no solo del ser humano, sino de la persona en general. Porque tú me comentabas antes el japonés que se ha ido con una robot. Ese robot quizás todavía sea un poco simple, ¿no? Pero una de las cosas que nos vamos a tener que plantear ya no va a ser solo como plantean los animalistas, en este caso de pensar que también los animales los podemos tener en algún sentido, animales superiores a personas, sino incluso los robots, en cuanto que pueden llegar a desarrollar en un momento dado habilidades cognitivas y sentimentales muy parecidas. Esa es la reflexión de Blade Runner, ¿no? Y también de otra de las películas que comento en el libro, que es Inteligencia Artificial de Stanley Kubrick, ¿no? Que es otra película fundamental en esa, y no es por casualidad quizás también, ahora que lo pienso, que tanto Kubrick como Spielberg sean judíos, ¿no? En el sentido de, y es una de las cosas que criticaba mucho Heidegger, es acerca de la judiedad. La judiedad yo la planteo en el libro como la otredad absoluta frente a lo que se ha planteado muchas veces como el patrón de lo humano. Muchas veces la destrucción del judío era porque el judío planteaba un tipo de humanidad diferente a lo que era el estándar, ¿no? Y por eso quizás tanto Kubrick como Spielberg, que se juntaron los dos para hacer inteligencia artificial, estaban planteando en la figura de ese robot que no es humano, pero que sí lo podemos considerar persona, esa característica del judaísmo como algo que va más allá de los estándares, ¿no? Y que nos hace reflexionar acerca de lo que somos como personas, más allá de en un momento dado, de un cliché que podemos considerar muy cerrado. Lo que debemos hacer los liberales, o por lo menos, digamos, el liberalismo democrático que yo defiendo, es cargar a la democracia de un fundamento ético muy fuerte. Entonces es donde he hecho mano de Nietzsche, porque yo creo que muchas veces es verdad que los liberales planteamos un sistema en el cual cada uno puede elegir su propia vida, lo cual es perfecto, ¿no? Pero dejamos un poco de lado la crítica de Nietzsche hacia ese sistema de vida en el cual cada uno puede llegar hacia lo que Nietzsche llama el último hombre, ¿no? Que es un hombre romo, es un hombre sin un proyecto de vida realmente rico, vital, poderoso. Entonces, realmente los liberales yo creo que también tenemos que apostar con Nietzsche hacia una confluencia de la democracia política con el aristocratismo moral. El peligro es cuando haces como Platón, que consideras que los aristócratas tienen que ser los que guíen la sociedad. Claro, que es lo que quería Platón. Claro, yo creo que el futuro de la democracia liberal, si no queremos caer en populismo de izquierda o en dictaduras de derecha, será precisamente hacer que cada individuo lleve lo más lejos posible a ese aristocratismo para que guíe su vida desde un punto de vista lo más enriquecedor y potente posible. Una desconfianza fundamental que yo creo que viene por ese virus platónico que llega hasta Marx hacia el pueblo. Hay una desconfianza radical en que el pueblo pueda ser educado, y frente a esa desconfianza radical que llevó, por ejemplo, en Marx a defender que tiene que haber una dictadura del proletariado, tiene que haber una vanguardia del proletariado que ejerza esa dictadura sobre la masa, yo creo que en el espíritu liberal profundo, y yo en ese aspecto me baso mucho en Kant, existe todo lo contrario. También un optimismo no ingenuo, en plan rusoniano, de pensar que el hombre nace bueno, pero sí que al hombre se le puede hacer bueno mediante la educación. Y hay un texto fundamental de Kant que es la Ilustración, en la que él pone un poco uno de los lemas del liberalismo, que es sapere aude, atrévete a saber. Y ahí se basa un poco todo el proyecto de la Ilustración, en el que a través de la educación se puede considerar que la masa se convierta en pueblo, y por tanto que la rebelión de la masa de la que hablaba Ortega... Sí. ¿Qué pasa, Santiago, cuando la educación la dejas en manos de aquellos que quieren conquistar el poder? Claro, ese es un gran peligro, y de ahí ese pacto nacional sobre la educación que es tan necesario en España, porque uno de los fundamentos de ese pacto por la educación que hace falta en España es dejar que haya libertad para que la gente pueda educarse de la forma más amplia posible, y no dejar que haya un dirigismo cultural en ese aspecto que lleve a una especie de iluminados a decir a la gente cómo se tiene que educar. Y de nuevo está la tecnología. Tú y yo estudiamos filosofía hace ya 25 años, así, ¿no? Yo le digo a mis alumnos que hoy en día yo no volvería a la facultad de filosofía y prefería estudiar otras carreras en las que a lo mejor necesita un profesor que esté más cerca tuyo. ¿Por qué? Porque hoy puedes estudiar filosofía vía cursos online masivos por todo el mundo. Tú puedes hacer cursos en la Universidad de Harvard, puedes hacer cursos... Acabo de hacer un curso online de introducción a Aristóteles en la Universidad de Pensilvania y ha sido magnífico. Con lo cual, hoy en día la tecnología te da una gran libertad de educación. Entonces, la tecnología te libera de personajes como Monedero, exacto, Iglesias, Vescanza. Claro, por eso es por lo que cierra la facultad de filosofía, que están precisamente enraizadas en esa visión decimonónica de la universidad, en la que tiene que haber una élite que guíe a la gente. Porque, por ejemplo, en España se cerran las facultades de filosofía, pero en Oxford, sin embargo, no es que se abran las facultades de filosofía, pero abren una carrera nueva que se llama Ciencia de la Computación y Filosofía. Porque se dan cuenta que en los desafíos conceptuales que hay para desarrollar la inteligencia artificial son fundamentales filósofos
que ayuden a los ingenieros Exacto. a pensar sobre lo que es pensar, porque de eso uno de los fracasos de la inteligencia artificial fuerte, que no han conseguido una inteligencia artificial como HAL 9000 en 2001, precisamente porque uno de los problemas que nos encontramos en el siglo XXI es que no podemos hacer que las máquinas piensen, porque para empezar no sabemos lo que es pensar. Y hace falta gente que piense sobre qué es pensar. Y esa es la parte de la filosofía fundamental. En conclusión, ¿qué pasa cuando nos encontremos con uno de estos apocalípticos que salen, que a los periodistas les encanta, por otro lado, ponerlos en primera plana, decir que nos vamos a quedar sin trabajo, que las máquinas van a reemplazar al hombre? Venimos escuchando esto de hace 40 años. Seguramente estamos a la espera de un libro de Jeremy Rifkin, por ejemplo, contándonos que los periodistas nos vamos a quedar sin trabajo. Pero sí es verdad que algunas cosas asustan un poco, porque, por ejemplo, en el campo del periodismo ya hay máquinas que redactan artículos y tú cuentas como, por ejemplo, pasó en el tema del ajedrez, como una máquina finalmente pudo, con un movimiento humano, Sí. dijo Kasparov, derrotar al mejor ajedrecista del mundo. Es un poco de miedo, Da miedo, es decir, si es lo que te comentaba antes, ¿no? Que la crisis produce miedo y también produce esperanza. Hay una película de Orson Welles que es una de las, digamos, más desconocidas suyas, pero también más fascinante porque la destrozaron en la productora, que en español se llamó El Cuarto Mandamiento, en inglés se llamaba La Magnificencia de los Amberson, y en la que precisamente Orson Welles cuenta el paso de la sociedad decimonónica que se basaba en el caballo y en los coches de caballo a cómo se introdujo el automóvil en esa época, ¿no? Las dos familias enfrentadas, aquellos que todavía vivían el pasado y los nuevos que estaban trayendo el automóvil. El automóvil en aquella época suscitó una crisis fundamental en lo que era la conciencia de esa época, ¿no? Uno de los protagonistas, que interpretaba a Joseph Cotten, le explicaba a los que eran, digamos, su familia política, o que quería que fuese su familia política, que se daba cuenta del peligro que había, pero que era algo que no solo era, por así decir, imparable, sino que además lo que teníamos que hacer era intentar modularlo, porque la mentalidad humana también iba a cambiar. El coche acabó con los coches de caballo, el automóvil basado en motor de explosión acabó con los coches de caballo, lo cual supuso una renovación y una revolución brutal en lo que significa el transporte y la consideración de los humanos, que podemos viajar ahora mismo entre España y Japón a través del mundo entero de una forma inimaginable. ¿Eso a qué nos lleva? Pues lo que te comentaba antes, ¿no? A una mutación del ser humano. Entonces, lo que tenemos que hacer un poco, y lo que yo planteo en el libro, es que en vez de intentar parar la ola, que es lo que hacen muchos intelectuales, por así decir, conservadores como George Steiner, es intentar surfear esa ola. Entonces, de lo que se trata es de, a través de distintas metáforas y a través de nuevas concepciones de nosotros mismos, surfear esa ola de la tecnología, porque si no la surfeamos, no va a ser una ola, va a ser un tsunami que nos va a arrasar. Santiago, ayer vimos en Twitter como una horda de animalistas celebraba, jaleaba, festejaba la muerte del torero Víctor Barrio. Ese regreso a lo natural, al campo, a poner al animal por encima de la vida humana, ¿tiene que ver también con esto? Y yo ese aspecto, por ejemplo, en el artículo que publiqué ya es precisamente que era un homenaje a Víctor Barrio. Porque yo creo que en estos momentos en los que muere un hombre, lo que tenemos que hacer es manejar a ese hombre, y más bien a un torero, a los que yo considero realmente que son quizás los últimos héroes de nuestra civilización, por una parte, y también, paradójicamente, los últimos artistas de nuestra civilización, ¿no? Porque son los únicos que todavía defienden un tipo de arte basado en lo que Heidegger llamaba la verdad como descubrimiento, en vez de la verdad como imitación. El arte tradicional, y cuando vamos a Arco, y yo voy todos los años a Arco, creo que el arte tradicional está en una crisis, en un callejón sin salida, en que se han metido desgraciadamente muchas veces también por causa de los filósofos, y en ese caso podemos seguir hablando del daño que hacen determinados filósofos a las distintas esferas de la vida. Los animalistas tienen sentido en una razón, en cierto sentido, y es en que estamos cambiando nuestra concepción acerca de cómo vemos a determinados animales. Yo, por ejemplo, estoy en contra de la experimentación científica con primates superiores, con simios, ¿no? Porque hemos descubierto que efectivamente los simios tienen una vida cognitiva y tienen una vida cultural muy compleja, porque aquí se produce una pinza entre la derecha conservadora y la izquierda, que podemos llamar reactiva o regresiva, contra la ciencia y la tecnología. Es decir, nos encontramos con la paradoja de que la derecha más racional y la izquierda más regresiva son los que están en contra de los desarrollos científicos y tecnológicos, con argumentos que se basan en la ideología más simple. Y ahí tenemos otro ejemplo en la cuestión de la gestación subrogada,
en la que está precisamente los que se oponen a la gestación subrogada en la Iglesia Católica por un lado y las feministas de género por otro. Entonces tenemos una alianza contra natura entre obispos y feministas de género contra uno de los cambios fundamentales que se va a producir en la nueva formación de la familia, que es con la gestación subrogada, con lo cual van a poder tener hijos homosexuales, lesbianas o simplemente gente que quiere vivir sola y quiere fundar una familia sin tener que echar mano de una pareja. Santiago Navajas, si queréis una filosofía sin miedos, sin apocalipsis, sin gente que se tira por los acantilados, aquí tenéis El hombre tecnológico y el síndrome Blade Runner, editado por Berenice. Santiago Navajas, un placer, gracias. Un placer, Luis, muchas gracias.